El tema de esta predicación: mejor fruto, la importancia de Dios. Mejor fruto, la importancia de Dios. La uva es uno de los frutos más consistentes. En este pasaje que hemos leído, Jesús se comparó a sí mismo como la vid, y donde sus sarmientos o sus ramas suelen dar fruto. Si la vid no da buen fruto, pasa por un proceso de ser podada. Leyendo un poco al respecto, me encontraba de que cada cierto tiempo la vid debe de ser podada para que su fruto sea mejor. Para esto tiene un tiempo específico, no es en cualquier tiempo. La poda de la vid tiene como propósito mejorar el fruto. El tiempo de la poda debe de ser exacto y preciso. Y encontramos en esta metáfora que Dios es el labrador, y Dios está interesado en que su iglesia, sus hijos, llevemos buenos frutos, buenas acciones que glorifiquen su nombre. Voy a invitarle que vayamos a Proverbios 15:31 y deje su apartado ahí en Juan 15. Proverbios 15:31. Dios quiere que llevemos fruto, que son buenas acciones. Y un punto a considerar es que la poda regularmente no tiene mucho de hermoso, ni es muy agradable para muchos. Pero resulta que es la única manera para que podamos dar frutos, y cada situación difícil, dolorosa de nuestra vida tiene como propósito formar carácter en nuestras vidas. Dice Proverbios 15:31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios, ¿qué, hermanos? Morará. Y esto es muy importante. Muchas veces el cristiano no tiene o no logra entender el proceso de ser podado. Pero la vida tiene un propósito de parte de Dios. Los momentos difíciles de nuestras vidas, los momentos no favorables en la vida del hombre, tiene un propósito de parte de Dios, y es trabajar con nuestro carácter. Y esta mañana Dios quiere hablarnos a la iglesia acerca de ese proceso en el cual es inevitable para los hijos, para los cristianos, para los hijos de Dios, que tiene que ser con que nuestra vida dé frutos, mejores frutos conforme pasa el tiempo de nuestra vida cristiana. Vamos a ver esta mañana, con la ayuda de Dios, 6 principios en la poda del cristiano, por decirlo así. Número 1, la poda es inevitable. ¿Cuántos son cristianos? Si usted es cristiano, usted es un hijo, una hija de Dios, ese proceso, esa etapa es inevitable. Dios está interesado en que podamos dar nosotros frutos, acciones de calidad. Y cada cierto tiempo, en el tiempo de Dios, Él vendrá a nuestras vidas, no cuando lo deseemos o cuando esperamos, sino cuando Dios considere que es el tiempo de que nuestra vida mejore la calidad de nuestras acciones. Todos los hombres en la Biblia pasaron por ese proceso. Jesús lo hizo con Pedro durante 3 años. También encontramos en el caso de Moisés. Pero un caso quizás más significativo para nosotros fue el caso de José, cuando fue parte de una familia con sus hermanos. Él fue creciendo, y dentro de esa familia él no fue aceptado por sus hermanos. Tenían envidia, le tenían coraje a José. Y llegado a cierta etapa de su vida, vino el momento en el cual Dios decidió podar la vida de José. ¿Y qué pasó? Lo vendieron sus hermanos y fue llevado a Egipto. ¿Se imaginan lo que sintió José en ese momento? Yo creo que a ninguno de los hermanos les gusta que sus otros hermanos no lo acepten, ¿cierto? Todos queremos tener ese sentido de pertenencia.
Pero en el momento en la vida de José, todos saben la historia, cuando sus hermanos lo venden, no fue nada agradable para él el sentir que era rechazado por su familia. Y eso fue doloroso. Pasó el tiempo y Dios cumplió con él un propósito importante en Egipto. Llegó una hambruna y Dios lo colocó como segundo después del faraón. Y cuando todo iba bien en la vida de José, viene a su vida otro momento de ser podado de parte de Dios. Y en esa hambruna, sus hermanos llegan a Egipto y se los encuentra de frente. Es otro momento en el cual Dios quería trabajar en su vida para que José diera mejores frutos en cuanto a su vida. ¿Y qué sucedió? Llegan los hermanos y cuando los ve de frente, en su corazón tiene esa mezcla de sentimientos, volverlos a ver después de que lo rechazaron, lo vendieron y lo dieron por muerto. ¿Y qué hizo Dios ahí? Llevó a José a que creciera. ¿Y cómo creció José, hermanos? Perdonando a sus hermanos. El segundo principio que encontramos en la poda del cristiano es que la poda debe de ser en el tiempo debido. Dios conoce el tiempo exacto en el que debemos nosotros ser podados, no en el tiempo del hombre. Los que cultivan la vid saben el tiempo exacto cuando deben tomar sus tijeras y salir al campo. Leía la historia de un jardinero que llegó a una casa y vio unos rosales muy hermosos y el jardín estaba muy bonito. Y le toca la puerta al dueño y le dice: oiga, yo soy jardinero, déjeme podar sus rosales. Y le contesta el dueño y le dice: no, porque están muy bonitos. Es que este es el tiempo para poder podar, para que el próximo año dé mejores rosales. Y el dueño de la casa pues se encontró con esa incertidumbre: ¿lo hago o no lo hago? Está muy bonito mi rosal. Y él accede considerando el conocimiento del jardinero y permite que le pode todo el árbol. Y quedó ese rosal sin rosales. Pero después de un año ese rosal dio mejores rosas. Y esto nos lleva a entender, hermanos, que el tiempo de la poda es necesaria en la vida del cristiano. Dice Juan 15, 3 y 4: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando nacimos de Dios, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos limpiados de nuestros pecados. Y nuestra vida comenzó a mostrar acciones de un cambio. Porque Cristo vino a nacer a nuestros corazones. Pero esos frutos tienen que ir mejorando su calidad. Esas acciones tienen que mejorar cada vez más con el paso del tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted vino a Cristo y le entregó su vida, hubo un cambio. Pero esos cambios tienen que ir mejorando. Tenemos que mostrar una vida que cada vez se muestre que Dios está trabajando en nuestro carácter. Dice el texto 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En el tiempo exacto de la poda viene Dios a nuestras vidas para que nosotros podamos dar frutos que glorifiquen su nombre. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:12. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Pudiéramos mencionar cualquier cantidad de ejemplos en los cuales Dios, escuche esto, permitirá que a nuestras vidas vengan circunstancias no favorables con el propósito de trabajar en nuestro carácter. Dios es soberano y va a permitir muchas veces momentos difíciles y no agradables a nosotros para trabajar en nuestra vida, en nuestro carácter y formarnos un carácter humilde y de mansedumbre.
Dios quiere que entendamos de que muchas veces no es porque estemos viviendo mal o haciendo mal las cosas, que vendrán momentos los cuales nos van a llevar para crecer en el Señor. A veces Dios va a permitir ofensas de otros hacia nosotros para trabajar en nuestros corazones. A veces Dios va a permitir momentos en los cuales los hijos se rebelen, los padres se rebelen, la gente se rebele hacia nosotros, para que Dios trabaje en el carácter de sus hijos de tal manera que seamos como Cristo. Dice el texto primero de Pedro 4:12, ¿ya lo tiene? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y lo que el texto está diciendo es, no se sorprendan por los problemas que están viviendo. Y pueden venir del lugar que menos esperas que lleguen, pero vendrán con un propósito: que tu vida mejore, que tu vida crezca, que seas mejor cristiano, que tus acciones no sean en respuesta a lo que recibiste, y no importa quién sea. Suele pasar que cuando se está viviendo la prueba se le olvida muchas veces al cristiano las cosas de Dios y reaccionan bajo sus impulsos y emociones. Pero Pedro dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En ese momento, los cristianos estaban saliendo de sus casas para salvar sus vidas, dejando su patrimonio. Y esa prueba Dios la permitió para que su vida creciera. Iglesia Hashem, Dios quiere que crezcas. Cada circunstancia que te toque vivir, cada adversidad, cada problema, cada dificultad, es un momento en la cual viene Dios para revisar tu vida, para que des mejores frutos. Tercer principio: la poda en el cristiano es incomprensible. ¿Es que, hermanos? Incomprensible. Dice Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabe que muchas veces no logramos entender que el momento difícil que estamos viviendo tiene un propósito en nuestras vidas? Y este año, si eres hijo de Dios, probablemente vendrá el tiempo en el cual Dios permita una situación o circunstancia para que usted crezca, para que nuestra vida mejore. No vas a comprenderlo en el momento, no lo vas a entender, pero Dios tiene propósitos en nuestras vidas. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. No necesariamente las pruebas vienen a nuestra vida porque hicimos algo mal o porque cometimos una falta o fue un error. Simplemente puede ser porque es el tiempo para que Dios trabaje en nuestro carácter y en nuestra vida cristiana. Ahora, algo muy importante, hermanos, escuche esto: la ignorancia y la importancia de ser podados por Dios nos puede meter en problemas con Dios y con los demás. Una vez más, la ignorancia y la importancia de ser podados por Dios nos puede meter en problemas con Dios y con los demás, porque algunos se pueden amargar contra Dios y contra los demás. Encontramos en Hechos 1:8, escuche esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos a Dios que le dice a los cristianos en Jerusalén: ustedes van a recibir poder y tienen que salir de Jerusalén a compartir la palabra. ¿Qué pasó? ¿Lo hicieron? No. ¿Sabe qué tuvo que pasar? Permitió Dios una persecución para que salieran.
de Jerusalén. ¿Sabe que muchas veces no nos gusta movernos de nuestro estado de confort? No queremos ser podados. No nos gusta que venga Dios con sus tijeras y nos corte en la parte donde más nos duele. Los judíos cristianos no querían salir de Jerusalén. El tiempo de la poda había llegado. Capítulo 8 de Hechos, allá adelantito. Hechos 8:1. El tiempo de la poda para los cristianos de Jerusalén llegó en el momento y tuvo como propósito que ellos crecieran y dieran buenos y mejores frutos. Había llegado la indicación y Dios permitió una persecución como ninguna otra. Y dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dios le dijo a los judíos cristianos: tienen que salir a predicar el evangelio. ¿Sabe qué? Nadie quiso, nadie quería, hasta que Dios permitió esta persecución. Y ahora sí, salieron. Y mientras iban salvando sus vidas, iban predicando el evangelio. Y Dios iba trabajando en su carácter. Dios está interesado en trabajar en nuestro carácter, hermanos. Y el momento de dar mejores frutos llegará cuando la adversidad se presente. Si no lo entiendes, podrás enojarte contra Dios y podrás enojarte contra el otro. ¿Por qué pasó esto? Lo que antes estaba bien, de repente hoy se convierte en algo desagradable y no bueno. Pero si tú entiendes que es el tiempo de Dios que vino a tu vida para que crecieras y lo tomas con madurez, te darás cuenta que Dios quiere hacerte menos soberbio, menos orgulloso, más humilde y con mucha mansedumbre. Dice el texto 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La iglesia, a partir de ese momento, tuvo que ser una iglesia que predicara el evangelio fuera de Jerusalén. Cuarto principio: la poda tiene como propósito mejorar el fruto. Mejorar el fruto. Leyendo un poco más acerca de esta parte de los jardineros, se dice que en particular en cuanto a la vid, se tiene que podar cada año. Y después de que se poda la vid, el fruto es menor en cantidad, pero mejora su calidad. Romanos capítulo 1, versículo 10 y 11. Romanos 1, 10 y 11. Dice el texto: uno de los anhelos que Pablo tenía era ir a Roma. Siempre cuando leemos sus epístolas encontramos de que él tenía el deseo de ir a Roma y estar con los cristianos judíos en aquel lugar. Pero nunca imaginó Pablo que la manera y las condiciones en las cuales él llegaría a Roma serían en las de un prisionero. Dice Romanos 1:10: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Uno de los anhelos que tuvo Pablo, ya decía, era ir a Roma. Pero él no fue en las condiciones que él deseó. Él fue en las condiciones que Dios le permitió. Y fue como prisionero y esclavo. ¿Sabe que mientras yo leía y preparaba esta predicación y la revisaba en la mañana, pensaba mucho en usted como iglesia? Las circunstancias que deseamos para nuestra vida no son las que Dios tiene preparadas para que trabaje Él en nuestros corazones. Vamos a ir a Job 23:10.
Libro de Job, capítulo 23, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Job 23, 10, ¿ya lo tiene? Mire lo que dice ahí, ponga mucha atención. Mas Él conoce mi camino. ¿Quién? Dios. Mas Él conoce mi camino. ¿Y qué pasa? Me probará y saldré como oro. Y esto es lo que le pasó a Job en su momento. Dios conocía los caminos que viviría Job y Dios sabía que al final saldría purificado su corazón. Por eso el texto dice: Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Las circunstancias que vivimos en esta tierra no deben de alejarnos del propósito de Dios. Quinto principio, para dar mejor fruto. La poda es como una paradoja. Es decir, no va en relación a la razón, se contradice, pero siempre es oportuna. Lucas 9:24. La poda es como una paradoja. Tal pareciera como que las cosas están fuera del orden o de la posición lógica de las cosas. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y lo que Lucas está hablando es acerca de aquello que es incomprensible. ¿Cómo yo podré perder mi vida, lo que yo tengo, para salvarla o ganarla? Sucede exactamente lo mismo cuando Dios está trabajando en nuestras vidas para mejorar nuestras acciones, cosas que no se comprenden, pero que tienen un propósito. Dice el texto 25: pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Sexto y último principio para mejorar nuestro fruto. En Juan 15:8, le pido que me acompañe, que vayamos allá. La poda es dolorosa, pero tenemos que seguir adelante. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué, hermanos? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Ese es el propósito de que Dios venga constantemente a trabajar en nuestras vidas. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios está interesado que la iglesia en este lugar crezcamos con el paso del tiempo. Nuestras vidas tienen que mejorar, nuestras acciones tienen que glorificar a Dios. En cada momento Dios está interesado que su nombre sea exaltado, y vendrá y revisará la iglesia nuestras vidas en las circunstancias para que demos mejores frutos. Esta mañana Dios quiere que nos llevemos en nuestros corazones esta palabra, iglesia. ¿Qué frutos estamos dando? ¿De qué calidad son? ¿Glorifican a Dios? Dios quiere que entendamos cuando Él nos visita. En que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Yo le hago una pregunta a usted. Cuando viene la prueba, nos aflige el alma, el espíritu, se desalienta. La pregunta es: ¿eso es agradable para usted? ¿Sentirse de esa manera? La respuesta es no. Pero Dios quiere que veamos hacia el frente una vida perfeccionada, donde Dios trabaja en el corazón del hombre para que su nombre sea exaltado. Hebreos 12:5 en adelante. Lo que hoy aflige al corazón del cristiano, lo que hoy te angustia y no comprendes ni entiendes, llegará el momento que lo comprenderás y lo entenderás. ¿Ya lo tiene, hermanos? Hebreos 12:5. Antes de que lo lea, mientras revisaba esta parte de la palabra, recordaba uno de los consejos que me dio el hermano Moy cuando salíamos a predicar. Y él me decía esto: cuando vayas a un lugar, no importa el que sea,
lo que te den, te lo comes. Y yo le decía, ¿y por qué? No preguntes. Cuando vayas a un lugar, el que sea, lo que te ofrezcan, te lo comes. Y en una ocasión fuimos a un lugar muy humilde, muy sencillo. Y llegamos a ese lugar y la familia pues muy sencilla, solamente tenían pues por allí solamente una gallina. Y nos dieron de comer. Y yo lo vi aquello y dije, bueno, lo vamos a comer. No lo entendí en su momento. Pasaron los años y lo que comprendí, ¿sabe qué, hermanos? Que cuando alguien te ofrece algo, recíbelo porque lo hace de corazón. Quizás no tiene lo que tú deseas, pero lo que te ofreció te lo dio. No lo entendí en aquel entonces. Hoy con el tiempo lo entiendo y lo hago. Dice Hebreos 12:5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama disciplina, dice el texto, y esto es muy importante, hermanos. No nos gusta que Dios nos discipline. No lo entendemos cuando Él mete su mano en nuestras vidas, pero cuando pasa el tiempo decimos, Señor, gracias porque me disciplinaste, porque me corregiste, porque trabajaste en mi carácter. Quizás hoy no puedas entender lo que estás viviendo, pero cuando pasen los años, si tienes madurez y eres consciente, dirás, Señor, gracias por lo que pasó, me ayudó a quitar de mí cosas que no estaban bien y mejorar una vida que glorificará tu nombre.